Andrés Manuel López Obrador. Neoporfirismo. Hoy como ayer. Buenas tardes. Debo agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto a nombre del grupo editorial Penguin Random House. Mi nombre es Ariel Rosales y soy el editor de este libro. Presentamos un libro muy especial para nosotros. Neoporfirismo. Hoy como ayer, de Andrés Manuel López Obrador, publicado bajo el sello del Estado. Como decimos en la solapa, Andrés Manuel López Obrador es uno de los contados políticos mexicanos que escribe y publica libros en forma simultánea a su actividad pública. Cada libro corresponde a una etapa concreta de su trayectoria política. He aquí su bibliografía. En 1984, les decía a ustedes que en 1984 publicó Los primeros pasos, Tabasco 1810-1867, en 1986 Del esplendor a la sombra, La República restaurada, 1967-1876, y en 1988 Tabasco, víctima del fraude electoral. Bajo el sello Grijalvo han visto la luz Entre la historia y la esperanza, 1995. Fobaproa, expediente abierto, 1999. Un proyecto alternativo de nación, 2004. Contra el desafuero, 2005. La mafia que nos robó la presidencia, 2007. La gran tentación, el petróleo de México, 2008. La mafia que se adueñó de México y el 2012, 2010. Y no decir adiós a la esperanza, 2012. Agradecemos pues al autor que nos sigue identificando como su casa editorial, confiando en nosotros no solo en la edición, urgente como siempre, sino también en la comercialización de este nuevo libro, cuyo extraordinario contenido no nos toca a los editores detallar. Para tal fin están con nosotros la escritora Elena Bonetosta, Premio Cervantes Alternativo 2013, y el doctor Lorenzo Meyer, Premio Tenedor y politólogo, autor también de nuestro grupo editorial. A los dos, nuestro más sincero reconocimiento y gratitud. También agradecemos a Jesús y Andrés Ramírez Cuevas por su valiosa intervención para lograr la edición de este libro con todo cuidado del tiempo. Igualmente al gobierno de la ciudad, nuestro agradecimiento por facilitarnos este magnífico escenario, así como también a todos los que han participado en su organización, especialmente al amigo Alejandro Esther. Y de nuevo, gracias a todos ustedes por estar aquí.
de 391 páginas que publica la editorial Grijalvo, Andrés Manuel López Obrador nos demuestra cómo hemos vuelto al pasado y repetimos como animales en torno a la noria todo lo que nos impidió avanzar. Otra vez la burra al trigo, solía decirme Guillermo Haro cuando volvía a preguntarle lo mismo, y también podría ser el título de este libro que reflexiona sobre nuestra identidad y nos explica un pasado que a todas luces nos paralizó. Neoporfirismo, hoy como ayer, es una prueba contundente de que los sexenios que hoy nos aquejan son el eterno regreso a los errores de los que por lo visto nada aprendimos. Hace muchos años, cuando Guillermo Haro se enteró que sus hijos iban a la escuela Thomas Woodrow Wilson porque quedaba cerca de la casa, exclamó escandalizado: "Los sacas inmediatamente, mis hijos no van a ir a esa escuela, eso te pasa a ti por no saber historia de México". En efecto, yo no sabía la verdad ni quién era Woodrow Wilson, como tampoco supe más tarde que Henry Lane Wilson era un vulgar intrigante, como lo asegura Andrés Manuel. Yo no sabía que Woodrow Wilson había invadido a México en 1914, ni mucho menos que apoyó al Ku Klux Klan. Lo sabían los directores de la primaria que lleva su nombre, de la que saqué a mis hijos al día siguiente. Tenía razón Guillermo Haro, eso nos pasa por ignorantes y desidiosos. No saber historia nos condena a repetir los errores del pasado. Saber que un dirigente de la talla de Andrés Manuel López Obrador se ocupa de la historia y escribe sobre ella es una garantía y una seguridad de que nos encontramos frente a un hombre que tiene espíritu de continuidad. Hace casi 35 años, un grupo selecto de intelectuales, entre quienes destacaban Adolfo Gili y Guillermo Bonfil, el del México profundo, se reunieron en torno a la pregunta: ¿historia para qué? A estos nombres viene a añadirse ahora otro apasionado de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Nuestro añoradísimo filósofo Luis Villoro decía que la historia responde al interés de conocer nuestra situación presente. Y si hoy yo me pregunto ¿para qué escribe historia Andrés Manuel?, busco algunas respuestas en los libros de anteriores historiadores, por ejemplo, el que publicó la editorial Siglo XXI, Historia para qué. Como lo dice Villoro, aunque no se lo proponga, la historia cumple la función de comprender el presente. Villoro quiso unir a los intelectuales con la izquierda y por lo pronto él mismo recorrió el país con otros dos grandes mexicanos, Heberto Castillo y Demetrio Vallejo. Y fue un inmenso aliado del zapatismo. Quizá por eso Andrés Manuel deseó que Juan Villoro, su hijo, fuera su secretario de Cultura y me dijo: ese es a quien hay que buscar, porque se dio cuenta que el hijo, al igual que el padre, tiene una visión de la historia que no es retórica ni simplista, ni mucho menos cerrada a lo que Luis llamó la razón filosófica.
¿Cuál es la actitud de Andrés Manuel frente a la historia de México? Es obviamente la de un hombre de izquierda. ¿Y qué es ser de izquierda? La definición de izquierda que más se ajusta a Andrés Manuel es la del filósofo italiano Paolo Flores de Arcais, que al igual que Dinamo Botti proviene de la provincia del Friuli en Udine. Paolo es ateo, a diferencia de Andrés Manuel, y más joven que él porque solo cuenta con 44 años. En su libro El individuo libertario, traducido al castellano, Flores de Arcais define a la izquierda como un compendio de actitudes que pueden reunirse o resumirse en 3 palabras: indignación hacia lo existente, y se niega a considerar la injusticia social como una fatalidad inextirpable. Andrés Manuel lo caracteriza su grito: primero los pobres. Ese ha sido su lema, el sello de todas sus batallas y el de su conducta personal. No hay uno solo de sus miles de mítines en el que no denuncie la injusticia social y las trampas políticas que impiden que vivamos en un Estado de Derecho. Su obstinación es una garantía, sus recorridos por toda la República una constancia de que para él la consulta popular, además de una regla política, es su regla de conducta. ¿Están ustedes de acuerdo? Pregunta. Levanten la mano si creen que tal o cual resolución es la correcta. Sujetos a una intensísima campaña de radio y televisión, los ciudadanos nos preguntamos qué autoridad tenemos y dudamos si va a ser respetada nuestra idea de las cosas. Por eso el trato respetuoso que nos da Andrés Manuel va mucho más allá del abrazo para la foto en el periódico o la valla de manos estiradas. Finalmente, Andrés Manuel escribe historia para avanzar en la interpretación del mundo, para transformar a la sociedad, para participar políticamente, para defender principios y causas sociales, para denunciar esto y mejorar aquello, como lo dice José Joaquín Blanco, y también porque en él, en Andrés Manuel, hacer historia es una inclinación natural. La historia le gusta y escribirla es fortalecer nuestra conciencia colectiva, recuperarla y finalmente construir la identidad del único país que tenemos, México. Luis González y González inicia su famoso libro Todo es Historia, hablando del deseo de la historia, y este título se ajusta perfectamente a Andrés Manuel. Para el historiador Luis González y González, el deseo de saber historia es universal. Sin embargo, lo que suele interesarnos son las malas acciones o la vida privada de nuestros verdugos, y don Luis González y González las llama fechorías. Dice textualmente: el ansia de conocer toda clase de fechorías de nuestros antepasados suele ser la obsesión mayúscula de quienes profesan la obligación de escribir historia. En este libro, Neoporfirismo, Andrés Manuel exhibe las fechorías, las grandes fallas, las trapacerías de nuestra historia pasada y presente. Andrés Manuel empleó el tiempo que le quedaba luego de sus recorridos por toda la República para sentarse a estudiar, a investigar y a exhibir las fechorías de los gobiernos de México hasta el día de hoy.
Después de leerlo pensé que ojalá y los estudiantes de México tuvieran un maestro de historia tan puntilloso, apasionado y responsable como él. Andrés nos da una plataforma de información y nos convoca en torno a un gran tema común, el de nuestra historia, que es también el de nuestro porvenir. Luis Villoro consideraba que el pasado es parte de nuestro presente, eso ya lo dije, y el libro de Andrés Manuel, Neoporfirismo, lo comprueba y se inscribe dentro de lo que Luis González llamó la historia crítica, aquella que es conocimiento activo del pasado. Después de considerar al general Lázaro Cárdenas el mejor de todos los presidentes en su respuesta a las demandas sociales, ya que además de muchos otros aciertos repartió entre 1934 y 1940 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas, López Obrador nos hace ver que el grupo político surgido de la revolución no tenía realmente vocación democrática, tal y como lo evidenció el protagonista de la muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Y cita a Daniel Cosío Villegas, que declaró que el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, después de ser PRM y finalmente PRI, solo sustituyó a don Porfirio por doña Porfiria. Cárdenas supo, como ninguno, que los gobernantes deben vivir lo que vive el pueblo, su duro viaje de la mañana a la noche. Si así lo hiciera hoy el gabinete en turno, sabría cuáles son las demandas y cuáles pueden ser las soluciones. ¿Quiénes son los servidores públicos que hoy por hoy saben lo que cuesta un viaje en el metro, que ahora ha subido de 2 a 5 pesos, ni que el kilo de tortilla cuesta 12 pesos, ni que una torta a mediodía vale 15 pesos para arriba? A raíz de los 6 grandes fraudes, el de 1929 contra José Vasconcelos, el de 1940 contra Juan Andreu Almazán, el de 1952 contra Miguel Enríquez Guzmán, el de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel no se detiene demasiado contra los fraudes propios, los que le hicieron a él, el de 2006 y el de 2012, pero sí se lanza de nuevo contra las fechorías. Las fechorías son el gran tema y la gran acusación de Andrés Manuel, y la historia de México las surte en demasía. A lo largo del tiempo se acumulan fechorías frente al aguante del pueblo, o sea, frente a nuestro aguante, o podríamos llamarla nuestra pasividad. Ser historiador es correr grandes riesgos. Hace años, en 1953, gracias al cuchiteco Andrés Enestrosa, tuve el privilegio de entrevistar al historiador Ralph Roeder en su departamento de la colonia Cuauhtémoc. Recuerdo como si fuera ayer su gran obra en 2 tomos, Juárez y su México, y cómo vivía para amar a México a través de su historia. Su veneración por Juárez entonces rivalizaba con la de Andrés Manuel López Obrador ahora. Amar a la historia es estar poseído. Roeder era un poseído que causaba una honda impresión en sus lectores, porque era además un hombre del Renacimiento. También Andrés Manuel López Obrador es un poseído. A Andrés Manuel lo posee México, aunque a diferencia de Ralph Roeder, su vida no se divida en varias manifestaciones culturales como el cine, la música, el teatro, el trato con artistas célebres. Andrés Manuel comparte sus días y sus horas con campesinos, con obreros, se pone al servicio de los que nada... Se pone al servicio
ejemplo de los que nada tienen y les ofrece cambiar su condición miserable. De ellos son testigos los pueblitos más olvidados, a los que nunca regresan los candidatos después de prometerles el oro y el moro. Escucha sin desesperarse a la misma gente que escuchó Lázaro Cárdenas, la que nada tiene. Andrés Manuel podría decir lo mismo que Ricardo Flores Magón al afirmar que ha consumido muchos años de su vida en la lucha por la libertad. Andrés Manuel busca una patria indisoluble en que todo sea para todos y en la que todos tengamos la misma oportunidad, actitud muy distinta a la del neoporfirismo y a la de sus seguidores del PRI, que ahora Andrés Manuel analiza y condena, ya que desde hace más de 25 años lo único que conocen los mexicanos más pobres es el abandono y la codicia de los poderosos. Decía Carlos Monsiváis que no hay ricos más mezquinos y más bisoños que los ricos mexicanos. Viven como si no supieran que su propio futuro depende del futuro de aquellos a quienes tontamente ignoran. Ralph Weber estaba dispuesto a morir por la historia en la que invirtió su vida entera y de hecho murió de amor. Andrés Manuel López Obrador sufrió un infarto el 4 de diciembre de 2013 y nos ha demostrado a lo largo de 13 años de entrega a todos los vientos y a todas las malpasadas que está dispuesto a jugársela por México. Los grandes historiadores de México, desde Daniel Cosío Villegas, a quienes todos llamamos Don Daniel, han forjado nuestro presente y vieron con indignación cómo la fuerza del poder político ha logrado desbancar a las instituciones constitucionales a través de la corrupción. Nos gobierna una élite tramposa y manipuladora. El salario mínimo mexicano es 10 veces menor que el de Estados Unidos. Los relatos de los migrantes de Centroamérica y de México en busca de su salvación son una vergüenza. Nos preguntamos cuál es el futuro de nuestros jóvenes. De las fechorías recientes, la que más preocupa a Andrés Manuel es la de la reforma energética, el robo de todos los tiempos y el más irresponsable acto de traición a la patria. Según él, el llamado neoliberalismo no es más que neoporfirismo y toda su estrategia nulifica nuestro futuro. Entre los integrantes de Morena, muchos compañeros y amigos estaban más capacitados que yo para presentar el último libro de Andrés Manuel, Neoporfirismo, hoy como ayer. Así que le agradezco, como Dios manda, el honor totalmente inmerecido. Mi admirado y muy querido Lorenzo Meyer, que lo sabe todo de la democracia autoritaria en México, suplirá mis carencias. Mientras tanto, solo me resta decir, como mujer y como madre, que lo que más admiro de López Obrador, además de su capacidad de hacer historia, después de haber entrado él mismo a la historia, es su no violencia, su rechazo a la lucha armada, su reiterado llamado a que actuemos pacíficamente y su petición de racionalidad. Supo y sabe, como antes lo supo Luis Villoro, que objetivamente la violencia tiene en las actuales circunstancias efectos contrarrevolucionarios.
En ese sentido, Andrés Manuel es también un filósofo, porque sabe que la violencia solo engendra más violencia y en un México de por sí desequilibrado solo serviría de justificación al grupo dominante. Andrés Manuel nos cuida, no, solo nos resta a nosotros cuidarlo a él. Y ahora damos la palabra a Lorenzo Muñoz. Buenas tardes. Esta vez me toca, cuando voy a los mítines de Andrés Manuel, siempre estoy abajo y siempre estoy diciendo, bueno, ¿y cuándo dejan de intervenir para que él hable? Ya estoy dando vueltas, cansado. Aquí afortunadamente están ustedes sentados, pero ahora es mi desquite. Ya sé, todos estamos esperando a Andrés Manuel, pero nos pidió a Elenita y a mí que hiciéramos esta presentación, que es una forma tradicional de echar a andar un libro. No sé en la mayoría de los casos cuán útil es, pero en este sí es útil porque es a la vez un acto político. De eso queda bien claro. Bueno, antes de entrar al tema, creo apropiado una consideración. En primer lugar, a mi juicio, es muy buena señal que un político, que por definición es un personaje de la vida activa, y vaya que si Andrés Manuel lo es, creo que es la única vida que tiene, la vida activa, se preocupe también por estudiar el pasado para entender el presente y otear nada más el futuro. En México abundan los políticos, incluidos algunos que llegaron a la presidencia, que se lanzan a la acción sin tener más que un precario conocimiento de las fuerzas que forjaron a este país en el que ellos se proponen actuar. Y bueno, tenemos unos todavía hoy vivitos y coleando a los que les podemos aplicar esta falta de conocimiento de su propio país. Pero pasemos ahora a la obra que se presenta, Neoporfirismo, que igual está muy bien el subtítulo y que lo usa en el epílogo, Hoy como ayer. Por lo menos casi hoy como ayer. Este no es un libro de un historiador, sino de un personaje político que busca claves en el pasado de México para entender el conjunto de los grandes temas, o más bien de los grandes problemas que caracterizan nuestro presente. Es por ello, por su interés político, que Andrés Manuel es muy selectivo en los puntos que aborda. Ya lo verán cuando lo lean. Desde el inicio y en numerosas ocasiones a lo largo de toda la obra, Andrés Manuel se refiere a Daniel Cosío Villegas y a su magna obra en 10 tomos, que es la Historia Moderna de México, especialmente su segunda parte, el Porfiriato, donde Cosío y sus colaboradores examinaron la vida política interna y externa, la social y la económica de México entre 1877 y 1911. Cosío se propuso en los años 50 estudiar a
ese México, al de Juárez primero en la República restaurada y al de Porfirio Díaz, al que estudia Andrés Manuel, como una forma de entender el fracaso de la Revolución de 1910. Fracaso que Cosío Villegas condensó en un ensayo que, por cierto, Andrés Manuel, cuando estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México, reeditó y andaba regalándole a todo el mundo, el de la crisis de México. Este lo escribió don Daniel en 47. Entonces, la idea de don Daniel es: voy a escudriñar en Juárez y en don Porfirio qué rayos pasó entonces, para explicarte lo que está pasando ahora, en 47, en 50, hasta 60, que es cuando terminó sus trabajos. Pues bien, Andrés Manuel sigue por ese camino, ya no como historiador, sino como un político que quiere entender la historia del país en el que está, y considera que para entender todos los puntos negros del México del siglo XX y lo que va del XXI, y que son muchos puntos, hay que remontarse al porfiriato. Desde esta perspectiva, es en los años dominados por la figura del general Díaz, al que Andrés Manuel siempre llama Porfirio, nada de don Porfirio, nada de general ni de presidente, a secas. Es ahí donde los actuales males políticos de México adquirieron la forma en que han llegado hasta nosotros. No es que vengan de entonces, también Andrés Manuel lo acepta, admite y dice: Porfirio, como es obvio, no inventó todas las prácticas autoritarias, y estas tampoco surgieron de la nada, muchas venían de tiempo atrás. Nos lo dice, pero hasta ahí se queda. Él va básicamente a poner en la banquillo de los acusados a Porfirio Díaz. Se ve que Andrés Manuel estaba realmente de humor ni en condiciones para explorar esos antecedentes, que pueden ser desde prehispánicos. Se lanza duro y derechito contra Porfirio Díaz y no le da ningún respiro, ni una sola concesión. La decisión de Andrés Manuel de centrarse en el porfiriato como antecedente de nuestra problemática es muy atinada, a mi juicio. Y es que esos 3 decenios porfiristas fue la época en que realmente el México independiente tuvo su primer régimen político propiamente dicho, es decir, un conjunto más o menos coherente de instituciones que permitieron a un grupo ejercer el poder en todo el territorio. Todo lo que hubo antes, desde Iturbide, en el momento de la independencia, incluyendo Juárez, a quien Andrés Manuel ha trabajado y respeta mucho, no lograron conseguir un régimen. El primer régimen político del México independiente es ese que decidió estudiar Andrés Manuel. Ahora bien, y este es el meollo de la obra, prácticamente la mayoría de los problemas que Andrés Manuel detecta en el porfiriato no se acaban con la caída de ese régimen. Van a reaparecer con algunos cambios en el régimen que nació de la Revolución de 1910, y con otros cambios secundarios fueron puestos al día y siguen vigentes hoy. Así pues, en conclusión, su república simulada, así es como le llama al porfiriato, no es muy diferente en su simulación de la república neoliberal de la actualidad. Se puede decir que en 1911 el Ipiranga se llevó solo físicamente al dictador, pero su espíritu se resistió a dejar México y resulta que sigue entre nosotros. Pero veamos en concreto en dónde sigue vivo el porfirismo, en qué consiste el neoporfirismo del que habla Andrés Manuel. En primer lugar, en la forma como se toma el poder. Se toma por la fuerza y nada más, y por la anulación de todas las alternativas. Ahí se mete Andrés Manuel a ver a Sebastián Lerdo de Tejada y a José María Iglesias, las otras posibilidades, las otras opciones. No hubo posibilidades en realidad. La fuerza, pues, es el origen del porfiriato, y la fuerza es el origen del PNR en 1929, es decir, del abuelo del PRI. Lo tomó el poder por la fuerza revolucionaria, pero es la fuerza.
y por la fuerza se sigue sosteniendo después. Ese es el primer punto. El otro es el afianzamiento del poder, el segundo, por la vía de la dupla que también conocemos: represión, incluida la eliminación física de los oponentes, y cooptación, es decir, la compra de la voluntad política del otro. Ambos instrumentos los usó Díaz y los usó a fondo, y los siguen usando sus sucesores, aunque con diferentes grados y diferentes modalidades. Pero ese es el segundo punto. Primero, la fuerza para tomar el poder y mantenerlo. Segundo, el afianzamiento por esta doble vía, represión y cooptación. El tercer punto sería la adulteración del proceso electoral. Las elecciones como forma, pero no necesariamente como contenido, vienen de antes de don Porfirio, desde luego, pero ahí se perfeccionan. Y de aquí se desprende otra práctica que Andrés Manuel ve una y otra vez en el porfiriato: el dedazo. El dedazo como método para designar gobernadores, presidentes municipales, legisladores, jefes políticos, todo el conjunto de la clase política. El cuarto punto que Andrés Manuel va viendo a lo largo del libro es la capacidad que tuvo el porfiriato y la voluntad que tuvo de controlar los medios de comunicación, es decir, la prensa de entonces. La controló usando estos dos métodos, el de la cooptación y la represión, comprando y reprimiendo. Pero ese sigue más o menos igual hoy. Ya no es nada más la prensa, ahora es todo el arco iris, la radio y la televisión incluida. El siguiente punto, que sería el quinto, que se mete hasta el fondo Andrés Manuel, es el centralismo. Toda decisión importante en el porfiriato se tomaba en el centro y solo se dejaba lo secundario para los estados. Puede ser que algo haya cambiado en ese campo, por lo menos, y eso sí le tocó muy de cerquita a Andrés Manuel, desde que Madrazo se le insubordinó a Zedillo. Ahí sí, a Porfirio Díaz no se lo hubieran insubordinado así, pero la esencia sigue. El federalismo aún tiene mucho que andar. Luego vienen los intentos de la oposición, otro tema que por fuerza le llega a Andrés Manuel y a muchos más. Los intentos por enfrentar ese poder que llegó por la fuerza, que se queda por la vía de represión y cooptación, enfrentarlo por la vía de la legalidad. La oposición quiere hacerse oír. Aquí está una y otra vez en el libro, los héroes de Andrés Manuel, en particular en la prensa, pero también en esas pequeñas organizaciones políticas. Quisieron ir por la buena, incluyendo a Madero. No fue posible. Desde el poder ni los oyen ni los ven. Entonces quedamos en el siguiente punto, que ese sí nos llega y lo desmenuza Andrés Manuel con nombres, como le gusta a él: la oligarquía. Díaz recreó la oligarquía mexicana, venía de la colonia, desde luego, pero la independencia la deshizo parcialmente, entonces Díaz la volvió a crear. La Revolución Mexicana la acabó, la debilitó, y ahora la posrevolución la vuelve a recrear. En este proceso, la relación de los oligarcas nacionales y extranjeros con el poder político es fundamental. Aquí están las razones por las cuales alguien se quedó con los ferrocarriles, o con el petróleo, o con las obras públicas para mejorar tal o cual puerto, o tal o cual canal del desagüe, etc. Entonces, queda claro para Andrés Manuel en el porfiriato, y nos lo manda derechito ahora: esta oligarquía solo se explica, o básicamente, para no ser injustos, puede ser que haya una excepción, se explica por la vía de la relación con el poder, por la relación directa con Porfirio Díaz
se hicieron los nuevos latifundistas de la época Terrazas, por ejemplo, los banqueros, las empresas mineras, las ferroviarias, las petroleras, los contratistas, y nos dice Andrés Manuel, casi no necesitaba decirlo, nada más nos lo deja allí, pues es lo mismo ahora. Sigue el papel clave de la inversión extranjera, de la norteamericana y de la europea, y el papel clave de los intermediarios mexicanos. Ellos no tienen ni capital ni muchas ideas, pero tienen la llave para llegar a la oficina adecuada y pedir la concesión adecuada. Bueno, ya ahora, incluso en este día, con oceanografía, pues ya no tenemos más que decir, pero la historia del siglo XIX, de principios del XX en el porfiriato, se va a volver a repetir, no ha cambiado. Está la corrupción en el manejo del poder público, y está la extrema desigualdad social. El porfiriato, nos dice Andrés Manuel, y creo que no hay mucho que pueda uno rebatirlo, dice: nunca fue un proyecto de nación. No fue entonces, y posiblemente, si se lo preguntamos a Andrés Manuel, pues tampoco ahora. No hay proyecto de nación porque no se incluye a la nación. El ejercicio del poder es nada más para una parte, no para el todo. Hay dos características del porfiriato que ya no se transmitieron al sistema actual, aunque sí hubo intentos por mantenerlas. El ejercer el poder tras el trono es el primero. Andrés Manuel se mete mucho para ver cómo el presidente saliente Porfirio Díaz hace todo lo necesario para que el sucesor, su compadre, el general González, termine por arruinarse. Nunca deja el poder Díaz. Hay una dualidad. Esa dualidad también se volvió a repetir en el sistema revolucionario. Ahí está Obregón frente a Calles. Nunca se salió Obregón una vez que entró al poder. Hubo una diarquía con Calles, y Calles, pues desde luego que no dejó a sus tres sucesores en paz, a Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Fue necesario que Cárdenas lo echara fuera. Entonces, este ejercicio del poder tras el trono se presenta después en el régimen revolucionario y va desapareciendo. Yo no sé qué diría Andrés Manuel, porque él le tiene una particular inclinación por Carlos Salinas, y entonces diría que aquí sigue, y yo digo que ya no está, pero él diría que aquí está. El otro punto en el que ya no hay duda, en donde sí se quebró, y se quebró en realidad para mal, es la no reelección. Con Obregón fue un hecho, después de su asesinato ya no hay. ¿Hasta qué punto hay un intento de reelección con Alemán, con Echeverría o con Salinas? Son puras conjeturas. Pero el hecho de haber superado la reelección constante, ese hecho que lleva a Madero, aquí lo pone Andrés Manuel, la cita de un sábado que tiene Madero con Díaz, y dice: me encontré y he hecho un vejestorio, ya no lo respetaba, ya estaba fuera de su lugar. Esa de la no reelección es el gran secreto del nuevo autoritarismo. A la hora de cambiar cada sexenio de personaje, pero no de esencia, ya no le puede pasar lo que a don Porfirio. Ahora son muy jovencitos todos, es el secreto de la eterna juventud. Entonces aquí hay algo, hubo un cambio. El neoporfirismo no tiene a Porfirio, tiene su esencia, pero ya no el apego a su persona. No voy a tomar más tiempo, pero hay otros temas interesantes a discutir por su importancia. No están aquí de manera clara. Andrés Manuel nos dice una y otra vez cómo el ejército porfirista, sobre todo en su primera etapa, casi no tratas a los rurales, Andrés Manuel, que eran pues lo que Mondragón y Cal
o quería hacer ahora. Pero el papel del ejército en el neoporfirismo, ¿cuál es su papel? En el porfirismo, sobre todo en el inicial, Andrés Manuel le da muchísimo peso al ejército. El ejército aquí, el ejército allá, el ejército hace elecciones, el ejército reprime, el ejército. En el neoporfirismo ya no aparece tanto el ejército. Y hay otro tema, Andrés Manuel, que sería interesante, que a lo mejor no es necesario, porque topar con él es difícil: la iglesia. La iglesia está en el porfiriato. Vaya que si está, pues si por eso sale el Partido Liberal. ¿Dónde anda ahora en el neoporfirismo? Tengo mis sospechas, Andrés Manuel, de que por aquí anda. Entonces, también lo que no tuvo el porfirismo y la revolución sí, lo que permitió al neoporfirismo que finalmente no se fuera en el Ipiranga, es un partido de Estado. El porfiriato no podía tener un partido de Estado porque la personalidad de don Porfirio era tan fuerte, y ahí lo discute Andrés Manuel en estos momentos en que ya se va, no se va, sí se va, no se va, no se fue, hasta que lo fueron. Lo que nunca tuvo el porfiriato fueron bases organizadas en los sectores populares, y eso el neoporfirismo, para bien y para mal, sí las tiene. Y finalmente, aquí Andrés Manuel, es que esta frase es buenísima. Aquí es donde salvas al porfirismo y le das duro al neoporfirismo. Dice: la corrupción hoy en el siglo XXI es la principal función del Estado. Esa frase no se la dices a Porfirio Díaz, se la dices a los de ahora. En ese sentido, hemos ido para atrás. Quiero cerrar esta intervención planteándole un problema a nuestro autor y a nosotros mismos. Es muy claro, Andrés Manuel, en la forma como cayó el porfirismo. Cayó aunque tuvo la posibilidad, se abrieron varias veces las posibilidades de la negociación, de no llegar hasta el extremo. Y tú, como dice Elenita al final, dices la no violencia. ¿Era posible acabar con el porfirismo sin violencia? Lo dejo ahí. Bueno, está dicho todo, y espero que les guste el libro. Es un trabajo de bastante tiempo, y sobre todo de un trabajo hecho a la par de otras actividades. Hice este libro en año y medio. Desde luego lo tenía, como suele pasar, en la cabeza. Un tiempo atrás estuve pensando, porque por don Daniel precisamente me interesó mucho la época de la República Restaurada, que la estudié a fondo, trabajé ese periodo, lo tenía pendiente del porfiriato. Ya tenía algunas fichas desde hace años, y ahora me dediqué a trabajar este libro, año y medio, en situación muy
complicada porque estamos, como todos sabemos, construyendo Morena, estamos defendiendo, y eso es lo más importante, los recursos naturales del pueblo y de la nación, y al mismo tiempo me dediqué a trabajar este libro. En las giras, muy temprano en la mañana, dedicaba tiempo al libro y terminaba los recorridos y por la noche, cuando tuve el problema de salud, ya estaba el borrador. Cuando salí del hospital, pregunté, entre otras cosas, al médico si podía yo hacer trabajo intelectual que no me afectara. Me dijo que no, que podía hacerlo, pues que no me iba a afectar. Aquí abro un paréntesis para recomendar que nos cuidemos, que sí existe el estrés. Yo pensaba que era una exquisitez pequeño-burguesa, fresa. Pude terminar de revisarlo en estos 3 meses. Me ayudó en la revisión, en las observaciones, Jaime Avilés, que le agradezco mucho. Jesús Ramírez. Y Laurita Nieto, que es mi ángel de la guarda. Lleva muchos años ayudándome, apoyándome. Yo agradezco a la editorial Grijalvo, a Ariel, por este nuevo libro que me publica. Hay algo que yo quiero plantear aquí con toda transparencia, porque creo que no tenemos nada que ocultar. Ojalá en la segunda edición, porque estoy seguro que se va a leer este libro, que no es nada más historia. Pretendo hacer algunas aportaciones de cómo debemos ejercer la política. Creo que eso es lo más importante. Cómo podemos hacer política distinta, en un molde nuevo, haciendo a un lado el viejo molde como el que se ha hecho la política todo el tiempo. Esa es la aportación en lo general. Para historiadores, pues don Daniel, desde luego el maestro Silva Gerso, mi paisano Alfonso Taracena, maestro Valadez, don Luis González. Tenemos historiadores, jóvenes historiadores, muy buenos historiadores de la UNAM, del Colegio de México, de las universidades públicas, también de las universidades privadas. Baste decir que el archivo de Porfirio Díaz está en la Universidad Iberoamericana, que eso fue algo fundamental, el que existe ese archivo. Imagínense, Porfirio, y le llamo así no por falta de respeto, también siguiendo el consejo de don Daniel, que así le llamaba, Porfirio, porque todos don Porfirio. Ahora hay algunos que se van a sentir ofendidos. Estoy recogiendo opiniones y no les gustó que comparara a Porfirio con Salinas, que porque Porfirio tenía otras dimensiones. En fin,
este hombre que cautivó a muchos, que hasta la fecha se le tiene mucho respeto, cometió, no sé si un error o un descuido, dejó completo su archivo. Un familiar de él entregó el archivo a la universidad, creo que primero a la UNAM, luego a la Universidad Iberoamericana, y dejó todo un tesoro, porque yo considero que Porfirio Díaz es el gran maestro de la simulación, del doble discurso, de decir una cosa y hacer otra, de respetar la Constitución en la forma para violarla en el fondo. Y por ese archivo nos enteramos de cómo realmente era. Allí en ese archivo está el telegrama de Mátalos en caliente. En ese archivo hay mucha información. Entonces, regresando, el propósito es una aportación en lo político, básicamente. En este ejemplar, en este libro, decía yo que no hay necesidad de hacer las cosas mal. Nosotros no tenemos necesidad. La editorial es muy seria, siempre lo ha sido, y hay una foto atrás que está como borrada, y yo no quiero que se vaya a interpretar que es censura. A ver si para la próxima se corrige en la segunda edición. Es Mario de Constanzo. Entonces no podemos nosotros, a lo mejor fue un error o así está la foto, pero que se aclare. Así está, pero pues componerlo, porque no quisiera, o sea, ya nos han acusado de muchas cosas. No vaya a ser, puede corregirse para la segunda edición. El libro tiene varias cosas interesantes, ustedes lo van a leer. Creo que podemos partir de tres conceptos. Primero, aspira a ser un libro que busca reafirmar la importancia de la democracia. Considero que hemos perdido el rumbo y nos empantanamos por falta de democracia. Tuvimos la oportunidad de crear un verdadero sistema democrático después de la República restaurada, y por eso considero que dañó mucho la toma del poder por la fuerza y el establecimiento de un régimen antidemocrático en los 34 años de Porfirio Díaz. Creo que ahí se perdió el rumbo, se empantanó México desde entonces. Este es un tema importante, porque en países en donde se ha adoptado y se ha hecho costumbre, hábito, la democracia, les ha ido mejor. Nosotros no tenemos hábito democrático, no tenemos cultura democrática, y mientras no tengamos eso,
no vamos a tener futuro. La excepción, que aquí lo planteo, y creo yo que todos los mexicanos tenemos que analizarlo con cuidado, la gran excepción es Francisco I. Madero. No se le ha dado el lugar que tiene en la historia, sobre todo en su interés por hacer valer la democracia. Imagínense, y aquí lo demuestro, Madero es presidente y antes de las elecciones escribe a los gobernadores diciéndoles, y están los testimonios, le pido de manera especial que cuide, que se respete el voto de los ciudadanos. Le pido, escribe otro gobernador, que haya equidad, que los candidatos participen en igualdad de circunstancias. A otro, le pido que procure darle trato igual a los candidatos. No me importa quién resulte triunfador, lo que realmente me interesa es que se respete el voto de los ciudadanos. Imagínense un presidente de ahora, de la época postrevolucionaria, escribiéndole a un gobernador que procure que se respete el voto de los ciudadanos. Eso era Madero. Si acaso me faltó buscar en su tiempo qué personalidades en el mundo tenían esta auténtica vocación democrática. Esa es una causa que nosotros tenemos que enarbolar, el que haya democracia. Lo decía Octavio Paz, que se convierta la democracia en un hábito. Si no lo logramos, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero ayuda a que haya equilibrios, a que haya contrapesos, a que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala social. Con democracia no tendríamos esta monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. Entonces, ese es un tema que se trata en el libro. En esto fallaron los gobiernos revolucionarios. Y fueron distintos a Porfirio, sin duda, sobre todo con la revolución, una política de desarrollo social. Casi todos, con la revolución se recuperaban los bienes que Porfirio había entregado a particulares extranjeros, se recuperaron las minas, se recuperó el petróleo, se distribuyeron las tierras, se avanzó en eso. Pero en el terreno democrático, nada. Lo que hacía don Daniel, ya no era Porfirio, sino doña Porfiria. Y ese es un tema que tenemos pendiente. Lo segundo que trata el libro, que yo creo que debe también ser un elemento a conseguir, un objetivo para hacer los cambios en el país, es el de la honestidad. Democracia y honestidad. El caso de Porfirio Díaz está demostrado que al amparo del poder público se hacían grandes negocios. Por ejemplo, se venden acciones del ferrocarril
de la Ciudad de México a Veracruz, el primer ferrocarril que se construye. Empieza en la época de Juárez y lo termina el presidente Lerdo. Y con Porfirio se venden acciones del ferrocarril y se venden acciones a 3 personajes, uno de ellos que 6 meses después de hacer la operación fue testigo de la boda de Porfirio y de Carmelita. Y se les venden las acciones a un precio inferior a como estaban en ese momento en el mercado de Londres. Nada más con la compra de las acciones baratas para venderlas después a precio elevado, ganan una fortuna, hacen un jugoso negocio. Esto recuerda la época de la indemnización por la expropiación petrolera. Tú lo manejaste bien, lo trabajaste. Don Jesús Silva Gerso hablaba mucho de eso, de cómo hay una negociación secreta para pagarle a la compañía El Águila lo que tenían que darle por la expropiación del petróleo, y un funcionario del más alto nivel en ese entonces filtra, primero compra, que no valían nada las acciones, las compran, y luego filtran de que ya estaban a punto de que les pagara y se van las acciones para arriba. O sea, ese tipo de negocios. Bueno, la corrupción en el porfiriato, la corrupción en la época postrevolucionaria y la corrupción en el periodo neoliberal. Si hablamos de las 3 etapas, porfiriato, los gobiernos postrevolucionarios y el llamado neoliberalismo, el tiempo del neoliberalismo que yo llamo neoporfirismo, no hay comparación. Eso que tú decías es cierto. O sea, hasta Obregón, que se jactaba de que contaba la anécdota de que cuando le quitaron el brazo en Celaya, un amigo que lo conocía muy bien recomendó que para encontrar el brazo sacaran un azteca, sacaron la moneda, el azteca, y se hizo el milagro porque el brazo apareció. Lo contaba el mismo Obregón. Bueno, pero en comparación a estos, Obregón era un niño de pecho. ¿Sí? O sea, una diferencia importantísima. Ninguno de los gobernantes postrevolucionarios, de la época postrevolucionaria, hay alguno ahí que dio contratos riesgos, no voy a mencionar, pero por lo general no se atrevieron a hacer negocio con los bienes del pueblo y de la nación, como lo han hecho estos. O sea, atreverse a entregar las tierras, las aguas, los ferrocarriles, los bancos, las empresas públicas, las minas, el petróleo. No se habían atrevido a tanto. Ese es otro asunto. Entonces, nosotros tenemos que pensar que haya democracia, empezar con el hábito de la democracia, con la cultura de la democracia, y poner por delante la honestidad. Si no, no sale el país. Y lo tercero, desde luego, es que haya justicia, que no tengamos resultado de que hay 55 multimillonarios y 55 millones de pobres. Por cada multimillonario, 1 millón de pobres. Esto no. Esto es atraso, retroceso. Ya se cumplieron 200 años
de cuando Morelos, de los sentimientos de la nación, planteó que había que moderar la indigencia y la opulencia. Y esa es una asignatura, un asunto pendiente. Entonces yo termino diciéndoles, bueno, democracia, que es importante, honestidad y justicia. Creo que con esto, y con un añadido muy importante, el amor, aunque no les guste, el amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor al pueblo, el amor a la patria y el amor al prójimo. Esto es lo que significa este libro. Yo creo que va a ayudar. Agradezco mucho a todos ustedes. Bueno, faltaba decir que va dedicado con todo mi cariño a los integrantes. Dice así: este libro lo dedico con todo mi corazón a mis excepcionales amigas y amigos de Morena. Lo dedico también a quienes no están en Morena, pero de manera muy especial, porque estamos iniciando algo nuevo, una nueva etapa, y muchos se han atrevido. No pierden la fe, no pierden las esperanzas. En estos momentos asiagos de depresión, que no es para menos por la tremenda crisis económica, por la crisis de bienestar, por la decadencia, es realmente reconfortante, muy estimulante el que haya muchos mexicanos en todo el país, hasta los pueblos más apartados, que no pierdan la fe, que no pierdan las esperanzas, que sigan luchando hasta que logremos entre todos y desde abajo la transformación que necesita nuestro país. Agradecerle mucho, como me estuvieron bombardeando bastante Lorenzo y Elenita, me voy a desquitar. Agradecerle a Lorenzo, el mejor historiador que hay en nuestro país, por sus palabras, y agradecerle a la mejor escritora de México, Elenita Poniatowska. Tengan para que aprendan. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias. Doctor Lorenzo Meyer, queríamos que nos platicara, que nos explicara qué papel juega Estados Unidos en este retorno del PRI a Los Pinos. Fíjese que yo creo que hay una buena cantidad de cosas de la historia política de México que sí podemos localizar en las influencias norteamericanas, pero en esto, en el retorno del PRI, no lo veo. El PRI les fue muy útil durante la Guerra Fría. Me da la impresión de que la coartada era perfecta. Estados Unidos le daba el sello de democracia al México priista, y el México priista les garantizaba la estabilidad, como en ningún otro país latinoamericano de esos años de la Guerra Fría. Creo que fueron muy útiles el uno para el otro. Pero ahora, en el 2000, sin esa variable tan importante que es la Guerra Fría, un partido que realmente debería de estar en el Museo de la Historia, no haciéndose cargo de un país. ¿Qué cosa le da el PRI a Estados Unidos que no se la diera el PAN? Yo creo que hasta le daban más. No veo yo en eso sí la mano norteamericana en el retorno del PRI. Creo que ahí las manos son estrictamente mexicanas.
Manos negras, sí, pero mexicanas. ¿Cuál es la influencia, cuál es el papel que juega Estados Unidos, Washington, en este regreso del PRI a Los Pinos? Mira, el asunto fundamentalmente es aquí. Aquí hay una oligarquía, hay una oligarquía nacional que se fortaleció mucho en la época de Salinas. Salinas la recreó, esa oligarquía. O sea, si tú revisas la revista Forbes, que publica a los hombres más ricos del mundo, a los que tienen fortunas de arriba de $1,000 millones, hasta 1987 no aparecía ningún mexicano. Los primeros aparecen en 87, 2. Y luego, a lo largo del sexenio de Salinas, va subiendo el número hasta 24, que al final del sexenio de Salinas, con una fortuna de $40,000 millones. O sea, en un sexenio los más ricos de México pasaron de $2,000 millones a $40,000 millones. Y luego, esos mismos pasaron para fines del sexenio de Calderón a 35 multimillonarios con $169,000 millones. Hoy en día, los más ricos de México reúnen una fortuna de $258,000 millones. Aquí hay una oligarquía. Gracias, Martín. Jacob Polensky, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Qué te pareció esta presentación? Maravillosa. Yo creo que sale uno reconstituido, ¿no? Regenerado. Me pareció maravillosa. Creo que las cosas que dijo Elenita fueron muy, muy lindas. Las cosas que dijo Lorenzo Meyer son de tremendo conocimiento y profundidad en temas de la historia. Y lo que dijo Andrés Manuel, pues hablan de verdad del conocimiento que tiene del país, de la clase política, de la historia y de lo que quiere hacer. Y la forma en la que termina Andrés Manuel me recordó mucho al Che Guevara, porque el Che Guevara decía que la revolución, que un revolucionario sobre todo era amor, porque todo lo que hacía era por el amor a la gente y porque el Che siempre decía que te tenía que doler lo que le pasara a otros aunque no los conocieras. Entonces el hecho de que Andrés cierre diciendo, y voy a hablar del amor aunque no les guste, porque hay que amar a la familia, al prójimo, a la pareja, al pueblo, me parece que es lo que es Andrés Manuel, amor en pleno que le sale por todos los poros, a diferencia de otra gente que lo único que tiene son rencores, es veneno, son gente nefasta, y Andrés es positivo en todo. Jacob, queríamos preguntarte tu opinión sobre el papel que tiene Estados Unidos en el regreso a Los Pinos del PRI. Pues mira, yo creo que Estados Unidos se liga al que vea cercano al poder, ¿no? Sea el PAN, sea el PRI, y cuando nosotros estemos por esa también lo va a hacer. Solo que la enorme diferencia es que Andrés no se va a dejar mangonear, ni va a dejar que le pongan la agenda, y eso es algo que es muy importante. Ahora, creo que Estados Unidos no puede ni debe, y nosotros deberíamos no permitirlo, seguir decidiendo lo que pasa en los diferentes países. Yo traigo 5 que ven ustedes aquí, que es en defensa a 5 héroes cubanos que lo único que hicieron fue estar vigilando lo que hacían los cubanos contrarrevolucionarios en Miami, y de los cuales Gerardo Hernández tiene 2 cadenas perpetuas más 15 años. Ya salieron 2, 3 más están en la cárcel que queremos que sean liberados. Mientras ellos llegan y matan gente a diestra y siniestra, ellos solo estaban cuidando de un grupo que ya llevaba 2,000 muertos cubanos. Entonces no puede ser que en forma impune los americanos sigan metiéndose en todos los países y nadie haga nada. Yo creo que ahí necesitamos cambios de fondo. Exactamente, Jacob. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pablo Moctezuma Barragán, ¿cómo estás? Bien, muy contento. ¿Qué te pareció esta presentación del libro de Andrés Manuel, el neoporfirismo? Me gustó mucho porque lo que estamos sufriendo actualmente es el neoporfirismo. Realmente todos los rasgos más regresivos se están manifestando en este régimen del PRIAN, que bueno, cambia de forma. Actualmente ya cada 6 años cambian de presidente y hasta de partido han cambiado del PRI al PAN, pero hay una dictadura del gran capital, tal como fue la dictadura de Porfirio Díaz.
Y por otro lado, bueno, también esa sumisión al extranjero. Porfirio Díaz llegó y dio un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, llegó de Nueva York directamente a dar el golpe de Estado con apoyo de capitales gringos a los que luego ayudó durante su gobierno. Lo mismo que ahora, ¿no? Peña Nieto, pues que llega al poder a través del fraude, la compra de votos, con el apoyo de grandes corporaciones norteamericanas. Es claro que fue en Inglaterra donde él anunció la prohibición del petróleo. Entonces, bueno, hay muchas similitudes entre las políticas vendepatrias de Porfirio y de Peña. ¿Qué papel tiene Morena en esta regeneración, en echar marcha atrás a esta entrega que se ha hecho de los recursos naturales de México? Morena defiende la soberanía alimentaria, energética, defiende la democracia, y el papel que tiene Morena pues es el de rescatar a la nación. Creo que así como se derribó a Santana y a Porfirio Díaz, también el PRI gobierno tiene los días contados, y va a ser Morena la organización que va a abrir el camino de la democracia, de la paz, de la justicia en México. Muchas gracias. Y el licenciado López Obrador está jugando un papel muy, muy importante, no solo en la acción, sino también en la teoría, como lo demuestra con sus libros y en particular con el libro Neoporfirismo. ¿Qué opinas de este libro? Pues muy oportuno, muy acucioso, muy profundo, habrá que estudiarlo, y es una aportación a nuestra lucha, tanto en el campo teórico como también en muchas de las medidas prácticas que propone el licenciado López Obrador, sobre todo en cuanto a abrir paso a un sistema democrático en México. Muchas gracias, Pablo Moctezuma. Doctor, ¿qué opina del papel que juega Morena en esta recuperación, en esta regeneración del país, en echar a marcha atrás a este despojo? Bueno, Morena es una organización política que apenas está naciendo, ¿no? No podemos todavía hacer un juicio de fondo, pero vaya que sí hace falta en este México del 2014, con unos partidos políticos que no merecen la confianza ciudadana, que no tienen ninguna historia realmente digna de contarse, que surja otro movimiento que esta vez se compromete con la representación de por lo menos el grueso de los mexicanos. Es que hay una crisis de representación. Los partidos políticos existentes ahora consumen una cantidad de recursos nuestros y nos representan, en lo absoluto nos representan. Así que Morena, vaya que sí tiene un paquete ahí, ¿eh? Una tarea titánica. Más que titánica. Andrés Manuel López Obrador. Neoporfirismo. Hoy como ayer.